Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Muy buenos días, amigos de Entre nos. Caminando hacia Dios. Aquí estamos una vez más con ustedes, hoy lunes 13 de febrero. Ya falta poco para el miércoles de ceniza 22 de febrero. Sí, Y así falta nada. comenzamos ese tiempo de cuaresma. Exactamente. Y bueno, preparándonos. Y es impresionante porque hasta hace poquito pasamos la Navidad. Pero es que así pasa el tiempo. Sí. Ya se fue el De invierno. hecho, fíjate, la semana pasada estamos en la paradura del niño. Ajá. ¿Y No, ahora? hace 2 semanas. Eso fue el 2. El 2 de febrero. A ver, hace 2 semanas. Ujú. Pero bueno, fíjate, ya la semana que viene prácticamente ya Ya es cuaresma. ya es Y cuaresma. en un abrir y cerrar, mira, así, en un abrir y cerrar de ojos es Semana Santa. En un momento estamos en Pascua. Semana Santa, Ujú. sí. Pero bueno, el asunto es prepararnos. Y luego también, ya estamos también pasando ese mal tiempo. Bueno, mal tiempo, Gracias a Dios. el invierno. El invierno, sí, Sí. ya se acabó. Sí, Ya yo lo doy por terminado oficialmente. sí, ¿verdad? Es oficial. No, bueno, ahorita está loco porque en las mañanitas amanece fríísimo Frío, sí. y después en el día o sea, en la mañana es invierno y en la media mañana es primavera y después en la tarde es verano, o sea, no entiendo. Sí, no, pero sí, bueno. sí. Pero bueno, así están las cosas. Ajá. Bueno, vámonos. ¿Quién es el santo Vamos de a hoy? hablar del santo de hoy. Había unos, como siempre, Que santos además muy es el de interesantes. hoy. Es de hoy, es hoy. Y cuando leí su historia, la verdad me llamó la atención porque es una de esas historias donde se ve cómo se debe luchar Contra el pecado y las contra el tentaciones. pecado y las tentaciones. Le voy a decir, Francisco me dijo, estábamos escogiendo el santo, entonces él estaba pues en su oficina, yo en la mía, pensando qué santo íbamos a hacer para hoy, y entonces me escribe y me dice, mira, ahí te mandé un santo, pero es bien raro. Y yo, ok. Bueno, es que la historia de esas así, hay historias muy Muy interesante. interesantes Ujú. y a veces también historias que... Y también es un nombre raro. Sí, no, y de hecho hay historias también de algunos santos que en su lucha por ser santos, en su día a día por ser santos, se veían cosas que uno decía, bueno, pero estos se volvieron locos, pero son santos de la iglesia. Y lo que nos demuestra es que cada quien, según sus debilidades o sus Tiene su lucha en puntos débiles, distintos pues, lugares. las luchas son distintas. Sí. Exactamente. Y esa es la Mira, historia de nuestro santo de Estoy San pensando Martiniano. que San Martiniano, así se llama, Martiniano. Y Martiniano, estamos hablando de Martiniano, que viene de Martín. de Martín, y Martín viene de Marte, Ujú. ajá, que es el dios de la guerra romano, pero, o sea, Marte que es el planeta también. Sí. Y es que me da risa. Entonces, porque- otra cosa estaba preparado. No, es que me da risa porque todo el fin de semana y unos días antes Ujú. han estado en las redes sociales con una locura Sí. de que han aparecido unos objetos, además del globo aquel chino, Sí. han aparecido otros objetos que Ujú. cerraron el espacio aéreo en no sé dónde, que tiraron uno en Canadá, que tiraron otro en Alaska, que ahora han aparecido otros. Son los chinos que Entonces, nos están... Bueno, pero la gente está Espiando. echando broma diciendo que si serán extraterrestres, y entonces ponen encuestas en las redes, ¿crees en los extraterrestres? No sé qué. Otros dicen que es que ya viene Jesucristo en la segunda venida. Ay, Y Dios justo mío. hacemos a Martiniano, ¿Qué te parece? que es de Marte. No, Bueno, no pero es de Marte. la lucha de Martiniano es totalmente distinta. Totalmente Pero bueno, vamos a ver. terrena. Sí, vamos a ver de qué se trata. San Martiniano, nos dice el martirologio romano, abrazó esa vida eremítica, cerca de Cesarea en Palestina. Eremítica es, los eremitas. Aquellos que se retiran al desierto, llevan una vida pues, en soledad, en ayuno, en oración, contemplación. Exactamente. Y él abrazó pues esa vida pues, solitaria. Y esto fue cerca de Cesarea, en Palestina, y nació hacia el año 350, en la misma Cesarea, y murió hacia el año 398 en Atenas, en Grecia. Y ya veremos por qué llegó a Atenas. Sí, luego nos dice, bueno, ay, Bettina, tú eres muy rápida. Ya Sí, vale, ¿verdad? sí. Está bien, me calmo. Es que estoy viendo los puntos y digo, ay, Dios mío.
Etimológicamente, ya lo había dicho, pero martiniano significa es un variante de Martín y esto es referente al dios Marte y es de origen latino, esa es la parte que nos faltaba. Ah, bueno, El origen de latín. porque el dios Marte es el dios romano de la guerra. Ok. Bueno, vamos a un poco la historia de San Martiniano. San Martiniano se retira al desierto a la edad de 18 años, o sea, era un jovencito. Y a este joven el cuerpo lo atormentaba con pasiones carnales. Su alma, pues, tentaciones de eso. Claro, porque era joven, entonces estaba todo en ebullición, su desarrollo. Exactamente. Su alma estaba turbada por esas tentaciones diabólicas constantes. Pero San Martiniano estaba venciéndolas y las vencía, era con el ayuno, la oración y el trabajo. Luego, en algún momento estuvo a punto de sucumbir, de caer y de abandonar la celda donde se encontraba, cuando fue detenido por ese pensamiento, en pensar desdichado, así como que qué triste, Dios te ve cuando estás pues, en esas tentaciones, vas a abandonar. o dialogando con la conversación, entonces así como que vas a abandonar si Dios te ve. Y luego rechaza nuevamente esa tentación y vuelve nuevamente a emprender ese camino de eremita con mayor ardor, con mayor fuerza y sobre todo esos ejercicios que hacía de piedad. Así vivió nuestro santo 25 años y gracias a él, es una de las historias que se le puede anexar, que se le atribuyen a él, gracias a él una ramera, una prostituta llamada Zoe, que vino además especialmente para tentarlo, se convirtió. Y la historia cuenta que, pienso yo, a lo mejor sabían que se encontraba en esa situación. El diablo sí sabía, sí, y la habrá llevado por ahí. Sí. O tan sencillo, también puede pasar a aquellas personas a veces malintencionadas que dicen, no, vamos a mandarle pues a una ramera para que, tú sabes, para que caiga. Lo cierto es que cuando Zoe llega a donde él se encontraba, nuestro santo San Martiniano pisa con sus pies descalzos, para la redundancia, en una parte de carbón ardiente y con mucho esfuerzo, aguantando ese dolor, gritó: ¿cómo será el fuego del infierno? Claro, Zoe, cuando escucha esto, sorprendida además por la fuerza espiritual y por los sufrimientos de San Martiniano, se da cuenta y dice, viendo todo esto, y dice no, se arrepiente, ve su caída o su pecado, se arrepiente de eso y le dice a San Martiniano que orara por ella. Él luego le ordena que vaya al monasterio, el monasterio de Santa Paula, en Belén, donde ella se fue a vivir y ahí vivió 12 años hasta que muere esta Zoe. Pero seguramente está en el cielo. Seguramente en el cielo, porque desde aquel momento de esa tentación a nuestros santos, pues. No, y por 12 años vivió también en el monasterio. No, y además de esa vida, pues, de pecado. Luego, también vemos que San Martiniano se fue, después de estar viviendo en esa vida eremética, se fue también atacado constantemente por ese pecado, esas tentaciones. Me imagino que a lo mejor para evitar que le llegara otra Zoe. Hasta eso, sí, exactamente. Decide irse a una isla totalmente deshabitada. Como el náufrago. Como el náufrago, exactamente. Yo me acordé de cómo se estudia el náufrago. Y allí vivió varios años, sin techo, bajo el cielo, y solo comía lo que recibía del dueño de un barco, al cual él le hacía unas cestas. Entonces él hacía los cestos, se lo entregaba y él le daba comida, y comía de eso. Seguramente también comía cosas que del mar, en fin, sí. A lo mejor yo es que me lo imagino así como el náufrago, pero sin Wilson. Sí. Bueno, fíjense cómo son las cosas a veces digo yo, perfectamente del demonio. Porque estando allí en esa isla deshabitada, además fue un sitio donde él, pues nada, seguía haciendo sus ejercicios espirituales, sus oraciones, su ayuno, seguía pues luchando. Ahí una joven llamada Fotini, después de que su barco se hunde, ella, arrastrada por el mar, llega a la isla donde se encuentra nuestro santo.
San Martiniano. Pobrecito. Pobrecito, si uno dice caramba. Pero bueno, lo cierto es que al recibirle en la isla, él, para evitar esas tentaciones, porque era algo que lo atormentaba efectivamente, pues nuestro santo San Martiniano decide irse, pues se tira al mar y ya empieza a nadar. Por un lado llegó la muchacha y la por misma, otro sí. se lanzó O sea, que al mar. la muchacha seguramente le habrá pensado, pues nada, cuando llegue el barco que me trae provisiones, encontrará a la muchacha Y se la llevará. y se la llevará. Pero él, con la misma que llega la muchacha, se tira al mar y con la ayuda de Dios y con un gran esfuerzo llega a la tierra al sur de Grecia. Por eso muere en Grecia. Pues luego, después vemos en su historia que después Martiniano estuvo peregrinando durante 2 meses allí en Grecia y luego fallece en paz en Atenas. Y eso fue cerca del año 422. Antiguamente habíamos leído que murió cerca del año creo que 398 y ahora dice 422. Bueno, yo me imagino que hay discrepancias entre sí, las historias. Sí. Bueno, además fue en el siglo quinto, imagínate tú. Bueno, entre el cuarto y el quinto. El cuarto y el quinto, exactamente. Bueno, felicitaciones a los que lleven este nombre de Martiniano. Pues sí, Martiniano, porque Martín es otro santo. Martín es otro santo. Y luego también si no, vemos... ahí tienen otro nombre original que no es Martiniano. Martiniano. Y luego vemos en Martiniano, en nuestro santo, cómo debe ser nuestra lucha, no solamente en las tentaciones. Hay un niñito martiniano que estaban pidiendo, no sé de cuándo era la noticia, pero cuando estaba buscando la oración, me aparecía cada rato oración por Martiniano. Es un niño que estaban pidiendo oración por alguna enfermedad. No sé de qué época era, porque la verdad, como estaba apuradita, no me entretuve a leerla. Mira, lo que pero vemos, sí hay martinianos ahorita. Lo que vemos de la vida de nuestro santo, de San Martiniano, es que sabemos todos dónde es nuestro lado flaco, dónde las tentaciones son más frecuentes. Puede ser por avaricia, puede ser por gula. Puede ser por lujuria, muchísimas, bueno, esos pecados capitales. Lo importante es saber dónde nos aprieta el zapato. Dónde nos aprieta el zapato y ahí entonces poner ese esfuerzo, como vemos en la historia de San Martiniano, al punto que llegaba. Y sobre todo, pues pidiéndole mucha ayuda a Dios y a la Virgencita. Eso es lo más importante. Que siempre está ahí para ayudar. Exactamente. Mire, tenemos una oración a San Martiniano. Esa no la tuvimos que componer de pedacitos de aquí y de allá. Estaba escrita. Bueno, vamos a hacer esa oración pidiéndole ayuda para vencer las tentaciones que nos... Sí. Cada quien en las tentaciones donde más nos cuesta luchar. Sí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, San Martiniano el ermitaño, estaba determinado a recordar las consecuencias del pecado. Ayúdame a vencer las tentaciones del mundo. Quiero ser tan firme como lo fue San Martiniano. Te ofrezco las áreas de mi vida en las cuales soy especialmente vulnerable a sucumbir a los engaños de Satanás. Fortalece mi resolución, ayúdame a tenerte siempre frente a mí, protegiéndome y dejando claro la diferencia entre el pecado y tu camino. Amén. San Martiniano, ruega por nosotros. Bueno, muy bien, con esta historia de San Martiniano nos vamos a una brevísima pausa y ya regresamos. La noticia del día. Muy bien, amigos, aquí estamos de regreso. Con la noticia. La primera noticia es de nuestra diócesis. Mira, había muchas noticias interesantes. Demasiadas. Y hay una en especial que la vamos a mencionar, pero donde se tiene que rezar mucho. Entonces se tiene que rezar mucho y pedir y ver todas estas cosas maravillosas que están pasando. Pero, vamos a ver. Bueno, la primera es de nuestra diócesis. Dice que la diócesis de Austin albergará las reliquias del beato Carlo Acutis y San Manuel González García desde el 23 de febrero al 1 de marzo. La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, como parte del avivamiento eucarístico nacional, está ofreciendo a las diócesis de todo el país algunas reliquias para su veneración. Ya tuvimos hace poquito las de San Juan Pablo II. Sí. Entonces ahora vienen estas otras. La diócesis de Austin ha tomado como tema para el avivamiento que todos sean uno. Esto expresa la esperanza de nuestro Señor de que todos sean uno en Él. Esperamos en este intenso periodo de avivamiento
Esperamos que este intenso periodo de avivamiento conduzca a una renovación duradera en nuestra diócesis, parroquias y nuestros propios corazones, a medida que todos abrazamos más plenamente a nuestro Señor presente en la Eucaristía. El beato Carlo Acutis y San Manuel González García son intercesores especiales para el avivamiento. La diócesis de Austin albergará las reliquias del beato Carlos Acutis y San Manuel González García en los siguientes horarios y lugares. Por eso dice apague la oreja. Parroquia Universitaria Nuestra Señora de la Sabiduría en San Marcos. Esto será el 23 de febrero en la tarde y 24. Catedral St. Mary en Austin, el 25 de febrero. Centro Católico Universitario en Austin, el 26 de febrero. Parroquia San Paul Chong Hassan en Helke Hay, el 27 de febrero. Centro Católico San Peter en Waco, el 28 de febrero. Y Centro Católico San Mary Call Station, el 1 de marzo. Me gusta que son muchas las parroquias universitarias. Sí. Y claro, Carlo Acuti era un joven, sí, muy joven, que dedicó su vida a la devoción eucarística. Uh-huh. Y el otro, el padre San Manuel González García, uh-huh, creó unos grupos, o sea, él es una historia cómica, cómica, muy bonita, porque él lo ordenaron, jovencito, 23 años, y la primera parroquia a la que lo mandaron, él es español andaluz. Entonces la primera parroquia a la que lo mandaron, resulta que él llegó al pueblo y nadie salió a recibirlo, todo muerto. Llegó a la iglesia y en el sagrario había telarañas, wow, los manteles llenos, o sea, de polvo, o sea, nadie había pisado esa iglesia. Entonces dice que él se arrodilló delante del sagrario y le dolió mucho pensar en todos los sagrarios abandonados que habían en el mundo. uh-huh. Entonces de ahí se dedicó como a esa devoción a la Eucaristía, uh-huh, y creó grupos, no me acuerdo ahorita cómo se llaman, pero creó uno para, ¿sabes que uno siempre dice las Tres Marías? Ay, sí, allá van las Tres Marías. Pues yo no sé, mira, a lo mejor todos ustedes lo sabían. Yo toda mi vida he repetido las Tres Marías y nunca me había puesto a pensar de dónde viene esa expresión. ¿Sí sabes de dónde? No, yo solamente recuerdo eso. La Tres La Marías, Tres la que Marías. volteé es mía. Bueno, esto es diferente. Pero uno siempre Así decía, lo- cuando habían tres así lo había muchachas, escuchado yo. ay, tres muchachos siempre preguntan, ay, ahí van las Tres Marías. Viene de las Tres Marías que estaban al pie de la cruz. Ah, mira. Imagínate tú. ¿Qué te Entonces parece? él llamó a su grupo primero las Marías del Tabernáculo, algo así. Uh-huh. Después creó uno de hombres, de sacerdotes, Ujú. también dedicado a la devoción eucarística, y lo llamó los acompañantes de Juan, algo así, porque Ujú. San Juan era el apóstol que estaba ahí. Y entonces hizo uno de niñitos, y entonces lo llamaban los Juanitos, los Juanitos de la Eucaristía. Ah, muy Y bien. después todos esos grupos se unieron en una sola palabra, que un grupo grande que ya no me acuerdo. Sí. Bueno, lo cierto es que Pero- para quienes están, fíjense que está repartido bien en toda la diócesis de Austin. En San Marcos. Y para los que estamos en esta zona, por decirlo así, en Austin, lo tenemos en el centro universitario en Austin, el 26, y lo tenemos en la catedral, el Ajá. 25. Exacto. Luego está en... yo creo Está que primero por- en San Marcos el 23 y Sí, el pero bueno, me 24. refiero para los que están en esta área. Exacto. Y luego estará en Harker Waco. Heights, yo no sé dónde queda No la sé, iglesia. pero Waco Con- sabemos que está con- más hacia el norte y College Station está más Hacia el este, hacia Houston. hacia el este, hacia Houston. Entonces, Ujú. fíjense que está, pues, ¿quién es? repartido. Sí, exacto. Yo creo que simplemente, dependiendo de donde viva, pues hacer el esfuerzo y llegar a Ujú, para- algunos de para- esos lugares. sí, para ir ahí, pues uno se siente un ratico y va Rezar con esos santos. venerarlos, o sea que... Ujú. Bueno, muy bien. La segunda noticia que tenemos es que el Papa Francisco pide rezar por obispo condenado, que es el obispo Álvarez, y los fieles deportados de Nicaragua. Esto es una de las noticias, que hay muchas noticias sobre esto. Fíjense, la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua condenó este viernes 10 de febrero al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez Lagos, a 26 años y 4 meses de cárcel, acusado de ser traidor a la patria.
La sentencia contra el obispo Rolando Álvarez se da solo un día después de que la dictadura deportara a 222 presos políticos a Estados Unidos. Monseñor Rolando Álvarez se negó la tarde del jueves a tomar un vuelo con los otros 222 deportados, entre ellos 4 sacerdotes, y decidió quedarse para acompañar a los católicos que sufren la represión de la dictadura de Nicaragua. Wow, valiente. Muy valiente. El Papa Francisco lamentó este 12 de febrero con dolor y preocupación la situación actual en Nicaragua. Las noticias que llegan de Nicaragua me han entristecido mucho y no puedo dejar de recordar aquí con preocupación al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, a quien tanto quiero, condenado a 26 años de cárcel, y también a las personas que fueron deportadas a Estados Unidos, indicó el Santo Padre. En esta línea el Papa Francisco aseguró: rezo por ellos y por todos los que sufren en esa querida nación y pido sus oraciones. Pidamos también al Señor por la intercesión de la Virgen Inmaculada que abra el corazón de los responsables políticos y de todos los ciudadanos a la búsqueda sincera de la paz, que nace de la verdad, la justicia, la libertad y el amor, y se alcanza mediante el ejercicio paciente del diálogo. Dijo así el Papa. Sí, así que bueno, vamos a rezar muchísimo. Vamos a rezar por las personas responsables. Yo estaba viendo Hay que rezar mucho también por el que obispo él Álvarez. fue que lo acusaron de muchas cosas. Y por cada cargo le daban 4 años, 10 años, 5 años. Pero bueno, Total todas las que- acusaciones sin fundamento, sin fundamento. y una peor que la otra. Y o sea, todas sumadas dan 26 años. sí, bueno, ya sabemos que en dictaduras como la de Daniel Ortega y otros países suelen suceder estas cosas. O sea, todo lo que son las leyes. Bueno, como en Venezuela, lo que pasa es que ahí sí, hay sacerdotes que han matado, que han perseguido, etc. Ujú. Pero por lo menos ningún obispo lo han metido preso, gracias a Gracias Dios. a Pero, Dios, gracias a pero Dios. han estado Pero bueno, cerca. pero bien sabemos que, por ejemplo, en Cuba, lo sabemos muy bien, en Ujú. Venezuela, en Nicaragua, Claro. y muchos países donde se vive dictadura, que ahorita son Comunistas países sobre comunistas, pues esto es lo que sucede. Entonces vamos a rezar mucho, pidiendo mucho por el obispo Álvarez y también por estos sacerdotes que fueron pues, Deportados. deportados a Bueno, pero aquí. ellos por lo menos aquí Bueno. pueden tener una vida más decente. Sí, Y ayudar y no, a bueno, todos y- esos y- nicaragüenses que sí, están en el exilio, y el obispo, solo Dios sabe, pues él decidió quedarse ahí acompañando al pueblo. acompañando a su gente. Entonces, me imagino que desde la prisión, pues, ofrecerá. Hay que todo el rezar por deseo. él porque en Ujú. esas prisiones de esos países comunistas se ensañan con la gente. Entonces Sí. Bueno, hay que rezar por él seguramente papá Dios para lo que los acompaña. convierta. Sí, exactamente. Y bueno, y pido sobre todo por estos gobernantes, Los gobernantes y carceleros. carceleros, y bueno, y sobre todo los gobernantes en todo el mundo. Los que Sí, viven. es que a veces no piensan que van algún día a enfrentarse a Dios. Sí, eso da Hasta miedito. hasta miedito, hasta susto, porque el día que estén delante de Dios, pues por eso se les va a pedir cuenta. Ujú, Aunque se arrepientan, por supuesto. ujú. Si se arrepienten, bueno, qué bueno, pero tienen que rendir cuenta de todas sus cosas. Y Ujú. pero bueno, vamos a rezar mucho. Sí. Bueno, vámonos entonces a una musiquita. Sí, lástima que no era una noticia así, porque nosotros normalmente damos noticias positivas, pero lo que Pero podemos dar bueno, es positivo de positiva esto, para no, sí para es muy, rezar. no es muy positivo Ujú. el ejemplo que está dando Bueno, el obispo. sí, 100%. El Pero me ejemplo refiero pues de- que también de no pueda, caridad. fíjate que de hecho el Papa lo dice, se me da tristeza Claro, por todo lo que está sucediendo. pero es increíble Pero el por ejemplo otro de lado, valentía sí. que le está dando. Uf, Ujú. cómo no. Bueno, y esto nos ayuda también a muchas veces plantearnos lo que hemos hablado tantas veces aquí, que hay que decir las cosas tal cual y hay que defender nuestra fe. Ujú. Bueno, nos vamos a... Vámonos a la musiquita. ¿Musiquita? Sí. Ok, ya regresamos. Música para el alma. Estás a mi puerta, llamando, me insistes, siempre estás tocando. Te escucho y no puedo evitarlo. Deprisa te estaba esperando. ¿Cómo podrás verme preparado
mi amor en perfume a tus pies derramado. Y si algo he dañado, prometo arreglarlo. Aunque no sepa cómo, yo voy a intentarlo. Ven, pasa, la mesa está puesta. Tenemos que ya está dispuesta. El pan has partido y no hemos bebido. Qué hermoso este tiempo contigo. Repetimos la historia, mesa compartida, que acoge y perdona, comida entre amigos. Me nutres el alma y me haces testigo, presencia y morada de Dios infinito. La puerta de mi alma está abierta, mi amigo. Aunque no me avises, serás bienvenido. Perdona que insista, quédate conmigo. Mira que ya es tarde. Quédate conmigo. Fórmula SE, Sagradas Escrituras, la fórmula para tu vida. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo del 1 al 11. Esto está muy cómico, 11, 1, 11. Bueno, cuando se aproximaban a Jerusalén, cerca ya de Betfagé y de Betania, al pie del monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a ese pueblo que ven enfrente. Apenas entren, encontrarán un burro amarrado, que ningún hombre ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué hacen eso, contesten: el Señor lo necesita, pero se lo devolverá cuanto antes. Se fueron y encontraron en la calle el burro, amarrado delante de una puerta, y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿por qué sueltan a ese burro? Ellos le contestaron lo que les había dicho Jesús, y se lo permitieron. Trajeron el burro a Jesús, le pusieron sus capas encima y Jesús montó en él. Muchas personas extendían sus capas a lo largo del camino, mientras otras lo cubrían con ramas cortadas en el campo. Y tanto los que iban delante como los que seguían a Jesús gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí viene el bendito reino de nuestro padre David. Hosana en las alturas. Entró Jesús en Jerusalén y se fue al templo. Observó todo a su alrededor y siendo ya tarde salió con los 12 para volver a Betania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, esto es un capítulo de San Marcos, perdón, que fue como decía 11:1-11, pero es curioso porque es toda la entrada triunfal a Jerusalén, sí. Pero también yo siempre digo que todo eso como, si se puede llamar pormenores, pero que desata el burro que nunca nadie ha montado, y si alguien te pregunta por qué, es que todos pasan. Debe haber una explicación para todo eso. Todo eso es el cumplimiento de las Escrituras. Todo, ¿verdad? Todo eso está en las profecías sobre el Mesías. Entonces, claro, Jesús va detallando todo para que después, como nosotros ahorita que lo leemos y lo estudiamos, vemos que se cumplieron todas las profecías. De verdad. ¿Qué te iba a decir? Este es ya entramos en la última parte del Evangelio de San Marcos, donde ya él va a comenzar a narrar la pasión. Exacto. Antes veníamos hablando de los anuncios de la pasión, y los discípulos que no entendían nada y que no sabían cómo reaccionar a eso, las respuestas de Pedro, etc. Pero ahora ya
comienza propiamente la narración de la pasión, y eso van a ser ahora los 6 capítulos finales del Evangelio de San Marcos, que nos va a narrar todos los últimos días de su vida terrena, las actividades que hizo, etc. Y bueno, la estructura de estos últimos capítulos es la Semana Santa, propiamente. Por eso, en la liturgia de la Iglesia se revive puntualmente todos estos hechos, todos estos acontecimientos, desde el Domingo de Ramos hasta el día de la Pascua de Resurrección. Y la Pascua no es simplemente una fiesta más, una fiesta entre otras, sino que es la fiesta de la fiesta, como hemos dicho otras veces aquí, es la fiesta más grande del año, es la solemnidad de todas las solemnidades. Así como la Eucaristía es el sacramento de los sacramentos y se le llama el sacramento magno, pues la Pascua es la solemnidad de las solemnidades. O sea, yo es que no me canso de repetirlo porque se nos tiene que meter en la cabeza, pero sobre todo en el corazón, que es incluso más importante que Navidad. Entonces, si ponemos todo ese empeño para celebrar la Navidad, para unir a la familia, para compartir una comida en Navidad con la familia, pues hay que hacer, no es que lo dejemos de hacer en Navidad, hay que seguirlo haciendo en Navidad, pero también hay que ponerle atención a la fiesta, a la celebración de la Pascua. A veces la gente, tú le dices, mire, ¿y vas a ir a la vigilia pascual? No, el otro día me llamó la atención, porque pregunté en una clase, en la clase de bautizo, les pregunté, ¿quiénes aquí? Habían como 10 personas, entre padrinos y papás. Le digo, ¿quiénes aquí han asistido alguna vez a la vigilia pascual? Ni uno levantó la mano. Y gente que va a la iglesia, no es que eran gente... Pero es que siempre se ha visto así como que, bueno, es como que opcional, como que, bueno, a lo mejor voy, pero es algo, como bien dice Betty, que es la solemnidad de la solemnidad. Hay que meterse en la cabeza y en el corazón que esa celebración litúrgica, la vigilia pascual, es la más importante de todo el año. O sea, si fuera a escoger una sola celebración litúrgica para ir a la iglesia, debería ser esa. Entonces vemos, por ejemplo, ahora que va a empezar la Cuaresma, el miércoles de ceniza la iglesia está así. Eso siempre ha sido bien... Es raro, ¿verdad? Eso siempre ha sido muy y esa curioso. iglesia llena para ponerse la ceniza. Mire, y aprovecho ya que ahora estás hablando de eso. Ojo, cuando uno va el miércoles de ceniza, tiene que escuchar completa toda la ceremonia. No es cuestión de que empezó, se puso la ceniza y como tengo que ir a trabajar, pego la carrera. O en la tarde, como me tengo que ir para la casa, pego la carrera. Se tiene que quedar en la ceremonia completita. Organice su tiempo para que asista a la misa completa o a la liturgia de la palabra si es que no es con misa. En el caso tal. Pero no es que me puso la ceniza y me fui. Si es verdad, uno ve la iglesia llena, que no cabe la gente parada cuando empieza. Y después de la ceniza, que normalmente después de la homilía, queda mitad de la iglesia vacía. Sí, no, y sobre todo a la mitad es así como una falta de respeto. Una falta de respeto total. Ya hay que quedarse completita toda. Bueno, pero entonces... O si no, no tiene sentido de ir a ponerse la ceniza. Claro. Para nada. Buenísimo que vaya a ponerse la ceniza, pero también debe ir a la celebración de la resurrección de nuestro Señor. Y a la bendición del fuego, la bendición... Además es que es una ceremonia tan bonita. O sea, con eso que se bendice el fuego, se hace el cirio pascual, se bendice el agua, se celebran los bautizos de los adultos que se están llegando a la fe. Bueno, una cosa bellísima. Bueno, sigamos. San Atanasio llama a esta fiesta de la resurrección el Gran Domingo, así como la Semana Santa en el Oriente, o sea, en el Medio Oriente, hacia los lados de Israel, Palestina, Grecia, etcétera, se le llama la Gran Semana. La importancia que el Evangelio concede a todos estos acontecimientos ocurridos también la vemos señalada en que pone multitud de detalles, tanto cronológicos, o sea, como del tiempo, como topográficos, o sea, del lugar, del ambiente. Y lo que tú decías, van a encontrar un borrico que no ha sido montado por nadie, que le van a decir a la gente y van a preguntarle por qué lo desatan y ustedes van a responder, todo bien detallado. Ahí se ve que lo que está sucediendo es importante.
Y este relato ya de la pasión, digamos así, va a comenzar con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y luego sigue con la purificación del templo, que todavía no lo hemos visto, y después va a haber las controversias con los judíos. Esto viene en el próximo capítulo más adelante. Cuando los fariseos ya de frente y directamente se enfrentan con Jesús y por lo tanto deciden matarlo. Y con los 2 primeros actos que realiza Jesús, que se ve las obras del Mesías anunciado. Entonces, en esta entrada triunfal en Jerusalén, Jesús ya se manifiesta como el Mesías prometido, porque lo vemos en la profecía de Zacarías 9:9. Entonces, lo que te decía, que ahí en todos esos detalles se va viendo el cumplimiento de las profecías. Y en efecto, pues las multitudes, así como antes hizo Bartimeo, que lo comentamos la semana pasada, que le dijo, hijo de David, ten compasión de mí, o sea, ya lo nombra como Mesías. En este momento las multitudes ya lo tienen como el Mesías descendiente de David. Y no sabemos si Bartimeo fue el que prendió esa, como decimos, esa mecha. O sea, escucharon a Bartimeo que Jesús le hizo caso, que lo curó de la vista, entonces, hijo de David, mira, Eli. Entonces la gente empezó a repetirlo en este momento. Pero como dices tú, todo estaba así como muy bien programado. Ajá. Y Jesús anticipa la corrección a ese título que después se hará explícita, llamándose a sí mismo Señor. Y mostrando, o sea, cuando le preguntan, ¿y por qué desatan al burro? El Señor lo necesita. O sea, ya él mismo se da el título de Señor, que no es solo el hijo de David, sino que es el Señor. Y de este modo, pues, hace como una demostración efectiva de su señorío sobre todas las criaturas. Sí. Pero ese señorío de Jesús, como muchas veces lo hemos dicho, que Jesús no quiere esclavos, quiere hijos, no lo impone por la fuerza, sino que él respeta la libertad de cada uno. Y leemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, leemos, desde el comienzo de la historia cristiana, la afirmación del señorío de Jesús sobre el mundo y sobre la historia significa también reconocer que el hombre no debe someter su libertad personal de modo absoluto a ningún poder terrenal, sino solo a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Pues mira, bien bonito. Así estamos, pues. Pues muy bien, esto es la explicación del Evangelio. Sí. Muy bien. Bueno, yo creo que ya hemos casi llegado al final, ¿verdad? Ya llegamos al final. Ahora, lo que no sé, si preguntas, bueno, ¿y cuál es el propósito para esta semana? Yo te iba a preguntar. Me lo imaginé y no tengo ni idea. No, yo diría que, mira, yo podría dos propósitos. A ver. Uno, identificar cuál es el lado débil de uno para luchar. Sacándolo por el lado del santo. Okay. Y luego, el segundo propósito es rezar por la iglesia atacada. Digo yo en este caso por lo que está pasando. Y por los mártires modernos. Exacto. Los mártires de nuestros tiempos. Que es lo que vemos. Entonces, en este caso, pues por el obispo Álvarez, estas cosas que estamos viendo, pero efectivamente hay que llevarlas a la oración. Y bueno, y también por muchos mártires que hay ahorita en el Medio Oriente. Muchísimo. Bueno, fíjate que de hecho, importantísimo, acordémonos también de las víctimas de los terremotos en Turquía y en Siria. Y vemos cómo en ese lugar, ayer me estaba contando, el sábado me estaba contando Betty, que parece ser que antes del terremoto ya habían ejecutado a unos cristianos. 24 creo, 24, entonces fíjese, algo triste. Sí, y eso uno no se entera. La prensa no habla de eso. Solamente nos enteramos, es decir, lo buscamos en algún medio y también prensa, acabo de leer ayer, creo que fue de una niña de 12 años, cristiana, que había en esa zona, no me recuerdo ahorita si es en Pakistán, pero pasaba un señor, su papá tiene una tienda, pasaba un señor por la tienda, musulmán, y se metía con la niña y con otras muchachas de allí y no sé qué. Sabes que los musulmanes no, en líneas generales no tienen mucho respeto por las mujeres y algunos tienen esas costumbres todavía de casarse con niñas y todas esas, las bodas esas infantiles y todas esas cosas.
Y entonces el señor un día, pues como quien dice, en buen venezolano le puso un parado, o sea, le dijo así como que ya está bueno, o sea, no te metes más con las niñas. Y parece ser que este hombre, en venganza, secuestró a la hija del tendero, del dueño de la tienda, de 12 años. Wow. Entonces la secuestró y la obligaron a convertirse al Islam y nadie más ha visto a la niña, no se sabe qué pasó con ella, dónde se la llevaron, si la habrán obligado a casarse con alguno, no saben qué pasó. Pero además el papá tiene semanas yendo a la policía, todo, pero nadie hace nada porque no les interesa. Bueno, esas son las cosas que se ven en ese lugar, pues efectivamente hay que rezar mucho por ello. Así que bueno, con esto y un bizcocho. Nos vemos de hoy en 8. Muy bien, Betina. Nos vemos para la próxima semana que ya va a comenzar la cuaresma. Sí, ya la próxima, bueno, podemos dándole algunos de esos tips, truquillos para vivir la cuaresma. Para vivir la cuaresma, porque la verdad ese tiempo de cuaresma hay que aprovecharlo. Por eso la iglesia nos pone adelante para que lo aprovechemos. Bueno, muy bien, amigos. Bye, Dios los bendiga. Bye. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás.